Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un tema apasionante, a mí al menos me parece, que es la meditación. La meditación es una técnica milenaria que lleva muchísimos años practicándose en diferentes continentes, sobre todo empezó en Asia hace miles de años, y ahora hay un boom en Occidente de práctica de meditación. Es un tema que tiene muchísimos beneficios. Afortunadamente se está avalando por incluso la neurociencia en muchas investigaciones que se están haciendo que llega a hacer cambios profundos incluso en nuestra estructura cerebral. Por ejemplo, hay un engrosamiento de la zona prefrontal, lo que hace que tengamos mayor capacidad de introspección, de reflexión. Toda la zona del cerebro emocional límbico también se va reduciendo, produce beneficios en la capacidad que tenemos de ser menos reactivos y más reflexivos, favorece la concentración, tiene múltiples beneficios. Es un tema muy extenso y muy profundo, pero hoy quería daros alguna pincelada. Entonces, se puede meditar de diferentes maneras, hay diferentes tipos de meditación, hay meditaciones analíticas, hay meditaciones con soporte, donde la concentración se basa en un punto determinado, que puede ser la respiración, puede ser una imagen, puede ser un objeto externo, como puede ser una luz o incluso una piedra. Hay meditaciones que tienen que ver más con visualizaciones, meditaciones que trabajan más aspectos como la purificación. Hay diferentes tipos de meditación. Pero quería daros también como algunas pinceladas básicas, ¿no? Una importante es la postura. Podemos meditar sentados, podemos meditar tumbados. Es más difícil mantener la meditación porque es más fácil dormirse, pero a lo mejor podemos estar enfermos, no encontrarnos bien y podemos hacer algunas prácticas meditativas cuando estamos tumbados. La práctica por excelencia es la práctica sentada, que es la práctica del loto. No necesariamente necesitamos poner las piernas en loto porque a veces los occidentales nos cuesta un poco esta postura, ¿no? Pero sí es importante mantener un esquema corporal de quietud, de inmovilidad relativa. Podemos movernos con mucha conciencia. El cuerpo tiene que estar bien alineado, la columna vertebral tiene que estar bien recta. Os cuento un poco las fases como importantes, las pinceladas de la postura, el mentón un poquito recogido, la espalda recta, los hombros un poco hacia atrás. Las manos pueden estar en diferentes mudras, que son los gestos que se hacen con las manos. El que más utilizo, por ejemplo, en mi caso, y se utiliza en la práctica del budismo tibetano, es la mano derecha sobre la mano izquierda, con los pulgares tocándose suavemente. Ponemos esas manos sobre nuestro regazo. Y sobre todo las piernas tienen que estar bien asentadas o conectadas con el soporte en el que estemos, ¿no? Si estamos en una silla, los pies tienen que estar apoyados en el suelo y las rodillas tienen que estar como alineadas con la cadera. Y si estamos en un cojín, las rodillas tienen que estar como tocando el suelo. Si no llega, porque no tenemos tanta flexibilidad, podemos poner unos cojines debajo para que no haya tensión, ¿vale? Esa sería como la postura ideal. También los ojos es mejor que estén semiabiertos. Hay algunas tradiciones que meditan con los ojos cerrados, se puede alternar. Y la lengua tiene que tocar el paladar donde se une con los dientes. ¿Por qué? Porque ahí evitamos demasiada salivación. Cuando estamos mucho tiempo meditando, a veces se genera mucha salivación, entonces tragamos mucho y eso nos distrae. Entonces, la meditación, lo que de alguna manera los beneficios o la intención de la meditación es entrenar nuestra mente. La mente es como un monoloco. Los maestros espirituales dicen que es como un monoloco que va de rama en rama. Incluso algunos dicen como picado por un escorpión y con un cuchillo, ¿no? O sea, la mente está muy agitada normalmente, hay mucho ruido mental y nos cuesta mucho parar la mente. Entonces, la meditación lo que hace, cuando nos concentramos en un punto, ponemos la atención es uno de los recursos importantes de la meditación, ponemos la atención en un punto determinado y cuando nos concentramos en un punto determinado, la mente se va calmando. Los pensamientos agitados se van pausando. Es como si tuviéramos un estanque agitado y el agua está turbia, pero el agua no es turbia, el agua es cristalina, es transparente. Cuando hay suciedad es cuando hay esa agitación es cuando la mente se puede poner demasiado turbia, con demasiada confusión, demasiada ofuscación, como el agua cuando está agitada en un pantano. Cuando dejamos que el agua
vaya reposando, el agua toma su color cristalino, transparente, igual que nuestra mente. Cuando no hay agitación, nuestra mente está en calma. Y dice el Dalai Lama, todos los maestros espirituales, especialmente el Dalai Lama, se lo he escuchado muchas veces, que la persona feliz es una persona que tiene una calma, una mente en calma. De hecho, se han hecho también muchas investigaciones desde la neurociencia y se ha corroborado que las personas que son más felices es porque tienen una mente más calmada. Entonces, esto es uno de los beneficios de la meditación. No hay que hacer nada especial en la meditación. La meditación tiene que ver con observar, tener la experiencia de observar nuestra mente. Hay un maestro espiritual, Choyan Trungpa, que decía que el guerrero espiritual es aquel que se sienta a verlas venir. A verlas venir es a ver lo que hay en nuestra mente. En nuestra mente hay muchos procesos, muchas dinámicas, muchos diálogos internos, muchos juicios, muchas imágenes, muchos pensamientos, ¿no? Hay mucho movimiento en nuestra mente. Lo que pasa es que normalmente no somos conscientes. La meditación nos da la oportunidad de parar, observar y estar atentos a todos esos procesos mentales. ¿Y esto qué nos hace? Pues esto favorece también un ejercicio de autoconocimiento. Muchas veces nosotros actuamos de una forma automatizada, compulsiva, y no sabemos realmente por qué o para qué hacemos una serie de cosas, ¿no? Cuando empezamos un proceso terapéutico, este es uno de los puntos importantes. Empiezo a tomar conciencia de qué es lo que me ha traído a mi presente. Las cosas no surgen de casualidad, todo viene por una serie de causas y una serie de condiciones que dan un fruto determinado. Entonces, cuando nosotros nos entrenamos en observar nuestra mente a través de la práctica formal de la meditación, empezamos a darnos cuenta de todas las tendencias que tenemos ahí y cómo esas tendencias han ido provocando una serie de conductas, una serie de actitudes que nos han traído al momento en el que estamos, del presente, ¿no? En esas conductas y en esas tendencias, evidentemente no estamos solos, estamos interaccionando y hemos interaccionado con muchísimas personas, tiene que ver con nuestra historia. Entonces, en la meditación nos sentamos a observar todos esos procesos. Y lo importante de la meditación es que la actitud que tenemos que tener cuando estamos meditando tiene que cumplir una serie de requisitos, digamos, ¿no? Tiene que ser una observación consciente. Es importante mantener una actitud de desidentificación, darnos cuenta de que todo eso que está pasando por nuestra mente son pensamientos, sensaciones, emociones que surgen, tienen un desarrollo en nuestra mente y luego se disuelven. Los maestros espirituales utilizan una palabra que a mí me gusta mucho, que es que se autoliberan en la propia mente. Es como las olas que surgen en el océano, aparece una ola en el océano y luego la ola vuelve al océano, ¿no? Es como la mente surge un pensamiento y luego se vuelve a disolver en la propia mente, pero no forman parte de la naturaleza inherente de nuestra mente. Son proyecciones que surgen en nuestra mente. Surgen de la mente, se desarrollan y se disuelven en la mente. Y esto es súper importante porque si nosotros nos entrenamos a través de la práctica de la meditación a observar todos esos procesos sin identificarnos, sin aferrarnos, sin quedarnos atrapados en ellos, podemos estar observando esto y viviendo nuestra vida de una forma mucho menos identificada con todos estos movimientos. Hay un espacio en el que yo observo estos movimientos, pero no me quedo atrapada en esos movimientos. Y mi margen de maniobra es mucho más grande y está mucho menos condicionado. Y esto se experimenta desde la práctica de la meditación. Entonces, esa observación desidentificada es un punto importante cuando nosotros nos sentamos a meditar. Hay otro punto importante que es aceptar lo que hay, porque normalmente jugamos mucho al escondite, ¿no? O lo observamos algo, pero luego no nos gusta, entonces lo rechazamos, o nos quedamos aferrados, o lo negamos, o no queremos que esté. Entramos como en muchos juegos con nuestra propia mente. Entonces, aceptar lo que hay no quiere decir que yo tenga que someterme a lo que hay, pero desde esa aceptación yo puedo accionar de alguna forma, ¿no? O tomar acción o no, o estar en la quietud o estar en una respuesta diferente. Pero el hecho de aceptar tiene que ver con abrirnos a la experiencia tal y como viene en el momento presente.
Y esto que parece fácil, a veces no es tan fácil, porque entramos en conflicto con lo que hay y no quiero que haya, con lo que está surgiendo y las expectativas que yo tengo. Entonces, la meditación, cuando nos entrenamos de alguna manera sistemática, metódica, en la meditación sentada y empezamos a aceptar lo que hay sin resistencias, sin reactividad, empieza a fluir también la energía de una forma mucho más ligera, mucho más armoniosa y empezamos a sintonizarnos. Nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente está más alineada. No estamos en conflicto, no estamos como en roce. Normalmente el sufrimiento viene cuando no aceptamos las cosas tal y como vienen. Que no quiere decir que luego yo no pueda movilizarme para hacer una transformación, pero primero tengo que aceptar lo que hay. El conflicto viene cuando no acepto lo que hay. Y entonces ahí entro en pelea y la pelea crea mucho sufrimiento. Y otra de las cosas también que a mí me parecen muy importantes cuando nos sentamos a meditar, soy algunas pinceladas, seguramente que hay muchísimas más, es ser amables con todo lo que aparece. Porque normalmente también entramos en muchos juicios, juicios internos, exigencias, voces críticas. Tenía que estar así, qué desastre, no soy capaz de meditar, es que no voy a aprender nunca, ¿no? Entramos como en mucho juego doloroso, hiriente y muy crítico, mucho juicio. Entonces, soltar el juicio, soltar los condicionamientos, soltar el aferramiento, soltar la reactividad, aceptar lo que hay y tener esa mirada amable, amorosa a lo que surge. Porque si hay algo que está en conflicto interno, es que probablemente ha habido una mirada crítica anterior en mi historia, en mi vida, con algunas personas que yo he recibido. Todo lo que yo he recibido, esos juicios externos, críticos, a lo mejor desagradables, destructivos, que yo he tenido ahí, llega un momento que a veces los internalizo y ya no hace falta que esté nadie fuera diciéndome o criticándome, sino que yo soy mi peor enemigo. Entonces, hacer ese cambio es muy valioso, porque si no estamos retraumatizando nuestra propia herida. Si nosotros cambiamos la mirada interna por una mirada amable, una mirada comprensiva, una mirada de ternura, no quiere decir que no estemos disponibles para hacer un cambio si es necesario, pero el cambio lo haremos desde un lugar diferente, mucho más cercano, mucho más amoroso, mucho más comprensivo. Entonces, estos tres puntos a mí me parece importantes tenerlos en cuenta cuando ya hemos cogido nuestra postura y nos vamos a poner a meditar. Tener una actitud desidentificada, no engancharnos a lo que estamos viendo, tener una actitud amable de todo lo que estamos observando y aceptar todo lo que hay, sin rechazos, sin querer que las cosas no sean como son. Esa es una parte importante. Y luego la meditación es observar todo eso que surge en mi mente. Les voy a dar también otras tres pinceladas sobre lo que podemos encontrar y las cualidades inherentes de todo lo que puede surgir en nuestra mente. Esto dentro de la psicología budista, de la Abhidharma, lo que enseñan los maestros espirituales, lo llaman a veces como, yo lo llamo las cualidades de lo fenomenológico, que son cualidades externas e internas de todo lo que hay en nuestra mente. A veces se dice que son como tres marcas que tienen estos elementos, ¿no? Y son tres muy interesantes. Uno, todo lo que surge en nuestra mente es impermanente. Lo único que es permanente es la impermanencia de los fenómenos. Quiere decir que un pensamiento viene, pero no dura mucho tiempo. Hay una sucesión de tomas de conciencia. Viene un pensamiento, luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro. Viene una emoción, viene una sensación, viene una proyección, viene una imagen, viene un recuerdo, viene una proyección a futuro, una experiencia del pasado. Pero todo esto está constantemente cambiando. No hay nada fijo, no hay nada estable, no hay nada sólido en todo eso que surge en mi mente. Y esto también es importante, porque a veces nos identificamos tanto con los pensamientos que creemos que son cosas o ideas inamovibles y nada más menos conectado con la realidad. La ley de la impermanencia es una ley, todo es impermanente, todos los fenómenos. Otra cosa es la verdadera naturaleza de la mente, que es así, es estable, permanente e inmutable, pero es lo que está más allá de todos esos fenómenos, que ese es el otro punto al que la meditación nos da acceso. Cuando nosotros, a través de la práctica de la meditación, somos capaces de observar
todo ese movimiento y de observar que detrás de ese movimiento hay algo que permanece, que está, que tiene una esencia iluminada, tranquila, de quietud, de gozo, esa es la verdadera naturaleza de la mente. Y es ahí donde la meditación, creo que es el único camino, sinceramente, nos ayuda realmente a conectar con esa naturaleza esencial de nuestra mente. Entonces, gracias a esa impermanencia, también nosotros podemos cambiar. Yo puedo tener una idea concreta de las cosas, pero la tengo ahora. ¿Por qué? Porque hay una serie de causas y condiciones que me hacen tener una idea concreta de una situación. Estas causas y condiciones que tienen que ver con la interdependencia es el segundo punto, la segunda marca, la segunda cualidad de estos fenómenos. Y van profundamente unidas, asociadas. Como todo es impermanente, todo está de alguna manera provocado, fruto de causas y condiciones, la interdependencia. Todo depende de causas y condiciones. Entonces, si yo voy observando mi mente y me voy dando cuenta que una idea que puedo tener de mí misma, que la considero como algo fijo, como algo sólido, como algo inamovible, me doy cuenta que es impermanente y que además depende de mi estado de ánimo, de mi experiencia, de lo que me ha dicho fulanito, de lo que me ha dicho Juanito, de lo que me ha dicho o me decía mi padre cuando era pequeña. Si esas causas y condiciones cambian, la idea que yo tenga de mí misma también va a ser diferente, porque es impermanente y porque está condicionada. Esto es súper importante porque muchas veces tenemos muchas rumiaciones, muchas atribuciones falsas que están realmente agarradas a estas ideas, pero estas ideas no son lo que parecen, pueden cambiar, porque todo es impermanente y porque todo depende de esas causas y condiciones. Impermanencia, interdependencia. Y luego hay otra más profunda que está relacionada también con las otras dos, que es la insustancialidad de todos los fenómenos. Y esto se descubre también a través de la meditación. Un pensamiento, ¿podemos coger un pensamiento? No, un pensamiento es inasible. No hay nada inherente en el pensamiento. El pensamiento se crea por causas y condiciones. Y esas causas y condiciones cambian por la ley de la impermanencia. Entonces, la práctica de la meditación, fijaros, es tan profunda, es tan interesante y nos lleva a un conocimiento tan directo de nosotros mismos que nos da la capacidad de poder liberar muchísimos condicionamientos desde esta observación. Entonces, si yo estoy meditando, estoy capaz de observar todo ese juego de pensamientos, de procesos mentales que hay en mi mente, y soy capaz de observarlos desde esa distancia. Es como si pudiéramos ver una pantalla de cine. Este es otro ejemplo que ponen mucho los maestros espirituales. Imaginaros una pantalla de cine blanca, impoluta, brillante, esas pantallas grandes de los cines. Esa pantalla es blanca. Apagan las luces y proyectan la película. Y la película se proyecta en la pantalla, pero no hay ni pizca de película en la pantalla. La pantalla es blanca, se proyecta la película en la pantalla. Algo parecido es nuestra mente. La mente es espaciosa, no hay obstrucción en la mente, es como un cielo también. La mente es de esa pureza como la pantalla y toda esa película interna se proyecta en la mente, pero no forma parte inherente de la mente, porque se apaga la cámara, se apaga la proyección, se acaba y la pantalla vuelve a ser blanca. Eso es parecido a nuestra mente. Otro ejemplo es como el cielo. El cielo, nosotros estamos viendo un cielo azul, despejado, maravilloso, y aparece una nube. La nube surge, tiene un desarrollo, va cambiando, que la nube siempre va cambiando, y llega un momento que hasta se puede deshacer, o cae una tormenta y llueve. Pasa un avión, atraviesa el cielo, pero el cielo no es el avión, y el avión no interfiere en el cielo. Puede pasar una mariposa, puede pasar un pájaro, puede pasar un globo, un objeto que te tiran. Esto es como que la mente es ese espacio inmenso, ilimitado, es el ejemplo que más se pone, que es lo más parecido, y todo lo que surge en nuestra mente no forma parte inherente de la mente. Y nosotros nos lo creemos, y ese es el problema, que nos creemos todo lo que surge en la mente, y no tenemos que creernos todo lo que surge en la mente, porque todo eso es insustancial, impermanente e interdependiente.
Entonces, la meditación, cuando nos sentamos a meditar, exploramos ese mundo interno. Y ese mundo interno es fascinante porque nos da mucha información dentro de todo lo que está surgiendo en esa mente y cuando somos capaces de despejar todo eso que está ahí, en ese, como ese mono loco que se está moviendo de rama en rama y todo ese ruido mental, si la mente la entrenamos e ir concentrándonos poco a poco, ese ruido se va diluyendo, esos pensamientos no son tan apretados, digamos, no hay tanto movimiento y somos capaces de descubrir el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento, entre esa nube y esa nube. Es como si viéramos un cielo totalmente encapotado, como si no hubiera un rayo de luz y de repente las nubes se empiezan a disolver, el cielo se empieza a abrir y vemos el sol. Cuando despejamos todo ese mundo interno, cuando despejamos todo ese movimiento de nuestra mente, empieza a brillar el sol. De alguna manera empezamos a ver esa luz o esa naturaleza iluminada de nuestra mente. O al menos podemos empezar a conectar con un espacio interno de mayor quietud, de mayor paz y una sensación más de descanso. La meditación descansa la mente porque bajamos el nivel de agitación. Entonces, reposamos en esa naturaleza de nuestra mente y cuando vamos observando todos esos mecanismos internos y se van diluyendo, empezamos a reposar en lo que está más allá de los pensamientos. Y eso se consigue a través del entrenamiento mental, de la práctica de la meditación. Hay muchos tipos de meditación y hay muchos soportes de meditación dependiendo de los caminos espirituales, hay muchísimos, ¿no? Pero todos de alguna manera nos dirigen al mismo camino, que es a la iluminación, a despertar la verdadera naturaleza de nuestra mente más allá de todos esos fenómenos internos, ¿no? Externos ya están ahí, pero todo lo que está dentro de esta cabecita, que a veces nos trae un poco locas a todos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy profundo, pero quería daros así como alguna explicación que os pueda servir, que os pueda inspirar. Yo os invito, nosotros tenemos una sangha en Adara, el centro de psicología que dirijo, ahí le llamamos la sangha Adara. Es una sangha gratuita, lo que hago es que comparto con las personas que quieren venir, algunos son personas vinculadas a nuestro centro, pacientes o amigos o conocidos o gente que nos ha conocido por las redes. Meditamos todas las semanas, yo comparto todas las prácticas que, bueno, pues que aprendo con mis maestros de budismo tibetano. Estoy muy vinculada sobre todo al centro que hay en Huesca, Panillo de Sancayu, que os invito a que vayáis a conocerlo porque el lugar solamente ya merece la pena conocerlo, hay una energía súper bonita. Entonces, todo este tiempo, pues toda la práctica que yo llevo integrada desde hace tantos años la comparto con pacientes, con alumnos, con personas que vienen y hacemos meditaciones que yo he aprendido dentro del budismo y meditaciones también a veces analíticas, que integro también la parte de la psicología. Y es interesante, yo os animo, si no es aquí, donde podáis, si tenéis algún sitio cerca o algún lugar donde podáis asistir, a que empecéis a practicar la meditación, porque la meditación de verdad es un camino de gran beneficio, tanto a nivel personal como a nivel espiritual también, ¿no? Porque es como un viaje hacia adentro y nos permite encontrarnos con nosotros mismos y despejar todo ese ruido interno que a veces es tan dañino y nos desgasta tanto y nos trae como, nos perjudica, ¿no? No nos hace mucho bien. Entonces, bueno, espero que os haya servido, que sigáis todo lo que estamos haciendo también en las redes porque tendréis información que os pueda interesar y nos vemos pronto. Muchas gracias.